Mis amados hermanos y amigos, les hago llegar mi respectivo saludo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Bien, continuamos con la palabra del Señor. Estamos viendo pues las plagas que descendieron sobre Egipto y ahora vamos a ver la plaga de las úlceras. Leemos la palabra del Señor en Éxodo el capítulo 9, versículo 8 y dice: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias y por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Gloria al Señor. Bien, entonces, mis amados, aquí la bendita palabra del Señor nos dice que aquí es la sexta plaga que viene sobre los egipcios. Para esto, mis hermanos, vamos a tener que basarnos en dos puntos importantes. La primera parte, otra vez, por orden de Jehová, viene palabra del Señor. La segunda parte, conflicto entre Jehová y los dioses de Egipto. Esta es la sexta plaga sobre los egipcios, en la cual Moisés obedece a la palabra del Señor, coge ese puñado de ceniza y lo esparce hacia el cielo. Entonces, esa ceniza se convirtió en polvo y produjo úlceras en los hombres como en los animales. O sea, cuando el hombre endurece su corazón, va a traer juicio de parte de Dios. Cuando se rebela contra Dios, como que se pone a luchar contra Dios. Qué terrible es ponerse a luchar contra Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Dios es el que todo lo puede, todo lo ve y está en todo lugar. Nadie debe oponerse a Dios, porque Dios hace prevalecer su palabra. Entonces aquí podemos notar que los magos fueron impotentes para duplicar el milagro. Aún ellos mismos, ellos también fueron heridos por esta plaga. Entonces, todas esas cosas que ellos hacían quedó en nada, porque aquí está prevaleciendo el gran poder de Dios. Intervinieron los mejores médicos para ver esta situación, para querer sanar a todos aquellos que habían sido afectados por esta plaga. No pudieron nada. En las ceremonias religiosas que practicaban los egipcios, muchas de las veces había también sanidades, pero aquí ni siquiera las ceremonias religiosas podía haber nada. Algunos refieren que eran tumores apostemados. Fue terrible. Y entonces, mis amados hermanos, estas plagas que vinieron sobre Egipto, para que hoy la gente se den cuenta que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todo lo puede. Y si el hombre hoy actúa, es porque Dios le da permiso. Así como cuando Dios tuvo que utilizar a Nabucodonosor como látigo para castigar a Israel por su rebelión y por su pecado. Pues entonces, cuando Dios lo permite, el hombre puede actuar. Cuando no, el hombre no es nada. Todo está gobernado por el Señor. Porque si en ese tiempo fue castigado Egipto por causa de aquel rey que no creía en Dios y que no quería dejar al pueblo de Israel que vaya a adorar al Señor, hoy también hay una palabra para todas las personas. Y dice la Biblia en Deuteronomio 28:35: Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas, en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Mis amados, podemos notar aquí que hay una palabra también para la gente que no quiere obedecer al Señor, que se resiste a Dios. Y luego el versículo 27 también dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Notemos esta parte, de que no pueda ser curado. Al decir que no pueda ser curado,
quiere decir, mis amados hermanos y amigos, que aunque vaya usted a los mejores médicos, a los doctores especialistas de esta tierra, pues no van a poder hacer nada, porque cuando Dios pone su mano, nadie puede quitarlo. Gloria al Señor. Y cuando Dios también protege a sus hijos, nadie puede causarle daño. En esto tenemos que tenerlo bien en claro, mis amados hermanos y amigos. Usted siga confiando en el Dios Todopoderoso, porque para Él no hay nada, cosa imposible. Seámosles fieles a Él en todo tiempo y en todo momento. A Él sea la gloria para siempre. Bien, en la segunda parte de este tema vamos a ver que hay un conflicto aquí, y Dios el Todopoderoso manifiesta su gran poder, y los dioses de Egipto no son nada. Así mismo también hoy, los dioses paganos en la cual usted ha puesto confianza no son nada. Solamente hay un Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en él existe. Él es el Dios, solamente Él es Dios. Gloria al Señor. Entonces aquí se demuestra el poder de Dios. Vemos, como podemos decir, milagro doble. La ceniza se convierte en polvo, y ese polvo produce úlceras, tanto en los hombres como en los animales. Entonces aquí se termina el conflicto que había de Moisés y los magos. Porque, hermano, cuando a veces predicamos la palabra del Señor, siempre hay alguien que está por allí interrumpiendo. Hay alguien que se opone. Hay alguien que está haciendo sus hechizos para querer frustrar la predicación de la palabra, pero no va a poder, porque llega su momento que esos hechiceros tienen que arrepentirse. Entonces, aquellas personas quienes se oponen a la predicación de la palabra del Señor, Dios va a poner su mano, porque Dios respalda su palabra, respalda a sus siervos, porque Él es el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Entonces, había afectado no solamente a aquellos poderes del enemigo, aquellos magos, hechiceros, sino también ahora la estabilidad económica del país se encontraba completamente deteriorada. La estabilidad religiosa que había allí en ese país también se encuentra deteriorada profundamente. Todo había un desastre allí, todo había un cambio, pues cuando hay plagas va a traer cambios en la gente, en la costumbre de las personas, en sus hábitos, va a haber cambios. ¿Qué hace Dios aquí al ver que Faraón se opone, que Faraón no quiere dejar al pueblo? Entonces Jehová, dice la Biblia, endurece el corazón de Faraón. Pero no es que Dios haga esas cosas, sino que Dios les entrega por su dureza de corazón. Hoy también el Señor les entrega a esas personas que rechazan el mensaje de Dios, les envía un poder engañoso, dice la Biblia, en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 10 y el versículo 11, en la cual dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Gloria al Señor. Aquí está la palabra bendita del Señor para aquellas personas que rechazan el mensaje de salvación, para aquellos que se oponen, que se resisten. Entonces Dios mismo les desampara, les deja. Y ahí es cuando el enemigo comienza a tomar control de la mente de aquellas personas y hacen todo lo contrario. Actúan en contra de Dios, se vuelven enemigos de Dios, pero de nada les sirve, porque Dios es el Todopoderoso. Los demás podrán tener algún poder, pero el Todopoderoso se llama Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. También dice la Biblia que Dios les entrega a una mente reprobada en Romanos 1:28, y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vemos, mis amados hermanos, cuando el hombre endurece su corazón, es más peor todavía. Dios mismo les entrega para que hagan esas cosas malas. ¿Por qué? Porque son rebeldes,
porque son altivos, son orgullosos. Hermano, delante de Dios es necesario mostrar reverencia, es necesario mostrar humildad, porque Él es nuestro Creador, Él nos sustenta, Él nos da el aire que respiramos, Él es el único que nos fortalece, Él permite que el cielo dé su lluvia y la tierra dé su fruto, y de ese fruto se alimenta toda persona, todo ser viviente aquí en esta tierra, incluyendo las plantas. Gloria al Señor. ¿Y por qué ser rebeldes en contra de Dios? Luego, mis amados hermanos, ningún hombre puede desbaratar la voluntad divina. Cuando Dios decide castigar, nosotros no podemos darle lecciones a Dios o darle sugerencias, porque lo que Él decide, lo hace. Gloria al Señor. Dios decidió castigar a la humanidad por su gran rebelión que había en contra de Dios. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, Dios envió el diluvio para castigar a aquellas personas. Les dio un tiempo para que se arrepientan, pero no se arrepintieron. Luego decide castigar a Sodoma y a Gomorra. También lo hizo, porque el pecado de aquel pueblo llegaba hasta el cielo. Era grande ese pecado, que no respetaban a nadie. Y entonces, mis hermanos, cuando Dios decide castigar, nadie puede frustrar los planes de Dios. Es más bien acercarnos a Dios, es más bien volverse a Dios, es más bien obedecer la bendita palabra del Señor, porque algún tiempo llegará cuando muchos ya en el fuego eterno dirán: Señor, hoy se creo, ahora sí perdóname, pero allí ya no hay oportunidad. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Sea quien sea usted, sea el presidente de la República, sea la autoridad máxima o sea la persona más común del pueblo, el Señor quiere salvar a todos. Dios les ama a todos. Dios quiere perdonar a todos porque quiere salvarlo a todos. Pero hay un enemigo que se opone, y por las mismas personas también que endurecen su corazón, que escogen más bien caminar por el camino ancho y no deciden caminar por el camino angosto. Es tiempo de volverse al Señor. Gloria a Jesús. En estos momentos vamos a tener que invocar el nombre del Señor con palabra de oración. Y vamos a decir: Padre mío, te doy gracias por permitirme en esta hora, amado Señor, escuchar tu palabra. Y por lo tanto, ahora decido arrepentirme de todos mis pecados. Y escriba, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Yo creo en Jesucristo. Confieso que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.